Bueno, considero que más que afectar, ayuda a la vida política del país, a la vida pública, a la salud democrática del país, el que haya estas diferencias entre los poderes. El hecho de que la ministra Piña de algún modo sea un contrapeso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Poder Judicial sea contrapeso del Poder Ejecutivo, ayuda evidentemente a la vida pública del país. Obviamente la ministra Piña no se va a ir a Palacio Nacional a tomarse un cafecito con el presidente como lo hizo el ministro Saldívar. Obviamente va a haber desencuentros como los ha habido, los hay y los habrá, pero al final el país sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente, de problema. El Poder Ejecutivo hace lo que le corresponde, que es ejecutar. El Poder Judicial hace lo que le corresponde, que es dictar sentencias, aunque muchas veces esas sentencias no gusten, pero al final eso fortalece en la vida democrática del país. Entonces considero que no afecta en realidad, al contrario, esto ayuda. Y si nos podemos analizar un poquito nuestro país sí ha seguido funcionando, sigue de algún modo la vida pública o la vida política en este país tomando su curso sin que haya realmente sobresaltos como en otros países, sin que haya derrocamientos, golpes militares, etcétera, etcétera. Y creo que eso es algo de analizar. Este país ha tenido una vida democrática, sí en pañales y hoy poco a poco creo que vamos funcionando, vamos poco a poco creciendo, pero este país tiene grandes fortalezas en ese sentido. No se derrumba, aunque haya diferencias entre personajes políticos importantes. Sí, considero que le hace falta al Poder Judicial una reforma sustancial. La verdad es que este país poco a poco se ha ido reformando en diferentes instituciones, en los diferentes poderes. También al Poder Legislativo le hace falta una reforma profunda en su funcionamiento, empezando desde el número de legisladores. Pero si no vamos al Poder Judicial también les hace falta unas reformas. La verdad es que la gente en general no está de acuerdo con sentencias del Poder Judicial de los jueces. Sabemos que hay mucha corrupción, sabemos que el billete habla, sabemos que si se le pone en una cierta cantidad de dinero a un cierto juez, desafortunadamente puede dictar una sentencia no favorable a la justicia. Considero que sí, debe haber una reforma profunda al sistema judicial mexicano y eso lo tiene que hacer, sí, efectivamente, el próximo gobierno, que considero va a ser morista. Bueno, entonces, de algún otro modo, tienen que ir profundizando con ciertos aspectos de la vida pública del país y eso incluye el Poder Judicial. No considero que debamos de preocuparnos por amenazas que se dan veladas hacia, por ejemplo, la ministra Piña o hacia la Suprema Corte en general. Insisto, es parte de la vida pública del país, estas diferencias. Va a haber uno que otro descabezado o uno que otro personaje público, político o ciudadano X que va a querer atentar contra la vida democrática de este país, es decir, amenazas de muerte, en fin, va a querer de algún modo dañar la imagen de cierto personaje, van a querer a lo mejor perseguir a cierto personaje, van a querer protestar afuera de la Suprema Corte, se va a querer hacer muchas cosas, pero creo que son grupos pequeños, son grupúsculos, son ciertos personajes, es un número reducido y eso de algún otro modo no tiene que afectar. En grandes proporciones, en realidad, lo que es en la vida institucional del país no afecta ni tiene por qué afectar estas diferencias y estos señalamientos de un poder a otro, principalmente los señalamientos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte y hacia la ministra Piña.